Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este grandísimo multimedia, promotor de la pluralidad, el que todas las voces se escuchen, gracias también a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, desde esta bellísima cabina, que además es libre, es maravillosa. Estoy aquí con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. ¿Qué tal, maestro querido? Celeste linda, muy buenas tardes, un placer saludarte, sabes que es un honor para mí estar contigo y con todo el equipo de Voces del Periodista. Maestro querido, bueno, pues estar contigo y estar también aquí con el extraordinario y querido, muy querido, @Prometeo Nuclear. ¿Qué tal, Prometeo Nuclear? ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas tardes, Celeste. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Y bueno, en la línea tenemos ya al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Y bueno, un saludo a Ariel Noyola con su cápsula, siempre pues recordando que esta es la página de Global Research, este centro de estudios estratégicos maravilloso que fundó y dirige el profesor Michel Chossudovsky. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy amable, gusto y un enorme placer saludarle a usted, al maestro Santa Cruz y a todo este amable auditorio que ya está enlazado en las redes disfrutando la información, la imagen y en la frescura con la que se hacen las cosas, el gusto con el que se hacen las cosas, cómo se transmite el conocimiento, pero sobre todo el gusto de estarlo haciendo. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias y el entusiasmo encontrarle a usted. Y fíjese que antes de irnos al tema, ¿qué le parece si les compartimos a nuestros queridos amigos radioescuchas y ciberescuchas? Recuerden hashtag Voces del Periodista, llamarnos al 5518-7760 o también al Club de Periodistas de México 5512-8669 en horarios de oficina. Bueno, pues compartir a nuestros queridos amigos que la Secretaría de Cultura nos regala para ustedes 5 pases dobles para el viernes 4 de agosto a las 8 de la noche para la obra La Señora Klein en el Teatro Jiménez Rueda. Así es que recuerden que está ubicado en Avenida de la República número 154 en la colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Por favor, llámenos aquí al 5518-7760 o al Club de Periodistas de México 5512-8669. Gracias, querido ingeniero Melara, Víctor Melara. Gracias a Maribel allá en cabina, aquí en las cámaras, la preciosa Diana Mónica. Gracias, Jonathan. Y bueno, pues a ustedes, queridos amigos, sobre todo. Maestro y Jorge, querido, ¿cómo vamos con los titulares de voces? Noticias tristes, murió el padre José Miguel Machorro Alcalá, que fue casi degollado cuando oficiaba misa el 15 de mayo pasado en la Catedral Metropolitana. Anoche, Celeste linda, le detectaron muerte cerebral y hoy, pasado el mediodía, se confirmó ya su deceso. Por otro lado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destinó una fuerza policíaca de 1,200 elementos para la delegación de Tláhuac, 1,200 elementos más para la delegación de Tláhuac. Y ocurrió otra cosa muy interesante. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública Local destituyeron a sus respectivos mandos en Tláhuac. Esto ocurrió, Celeste, prácticamente 24 horas después de que compareciera el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, a quien en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprestan a iniciar el procedimiento comúnmente conocido como desafuero. Es parte de lo que pueden encontrar en www.vocesdelperiodista.mx. Por supuesto está la síntesis de nuestro programa de ayer en la sección de Voces Radio. Terminando el programa de hoy,
estará disponible la síntesis de la emisión actual. Celeste. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Y bueno, retornamos aquí a dar un breve apunte de lo que nos comentará del análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza desde Campeche. Adelante, maestro. Sí, licenciada, mucho gusto de saludarle. Y bien, pues efectivamente estamos en el país atentos de toda la dinámica que se está suscitando y por supuesto este tema que corresponde a la Asamblea Nacional del PRI, un PRI que regresó a Los Pinos oficialmente hace casi 5 años, pero que está tratando de volver a encumbrar la imagen del primer priista y lo que significó ello en su momento y en su instante y la natural resistencia que se está viviendo en ese PRI que estuvo más de 18 años fuera de Los Pinos. En este contexto, bueno, y vamos a regresar, maestro. Es interesante, usted comentó y tocó este tema desde hace unos ayeres, precisamente con la muy querida maestra Francisca Saavedra, a quien extrañamos mucho y que próximamente esperamos tenerle en estos micrófonos, precisamente sobre la reconfiguración a lograr después de las reformas estructurales. Usted nos decía de las inercias y todo lo que se rompe de 3 sexenios para acá y las etapas que esto iba a tener. Y en estos momentos, pues cómo se van viendo los reacomodos, cómo hay personajes muy visibles que se acercan a un grupo, luego se acercan al otro, y bueno, se van sondeando muchísimas cosas que se pueden percibir por ojos de un experto como usted. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Hola amigos Periscope y Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por comentar. Nos van a estar pasando los datos de lo que ustedes nos comenten, nos compartan. Ya ven que soy aquí de pico y piedra, no le sé mucho, pero vamos a ir aprendiendo cada vez más. Y bueno, maestro Jorge Santa Cruz, en Voces Diario, muy activo, ¿no? Bastante activos, Celeste. Decir que ya en breve es muy probable que mañana viernes, si no el próximo lunes, tengamos la posibilidad de recibir todos sus comentarios para ser publicados en la página Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx. El ingeniero encargado de eso está haciendo los últimos ajustes. Solamente pedirles, solamente solicitarles que sí, que se expresen con toda la libertad, pero también con toda la educación. Es decir, que cuando nos lleguen los comentarios, que insisto, esto será ya en cuestión de horas quizás, tal vez mañana o si no comenzar el lunes. Exactamente. Más que nada, más que educación, yo creo que todos ustedes tienen un nivel educativo importante. Si entendemos educación como principios, como el que vamos por las buenas causas, más bien el cómo nos expresemos. Nosotros les pedimos que cuando hagan esta colaboración con que nos honren, solamente es cuidar el lenguaje, no porque nos espantemos, ¿verdad? Porque yo creo que todos hemos escuchado palabras, pero es para manejar un nivel de respeto en el sentido que no choquemos o que cuando se discuta alguna cosa, no con nosotros, a veces a lo mejor entre los mismos radioescuchas o entre nosotros y todo, son las reglas elementales para poder comunicarnos mejor. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos escuchando al maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y hablando de todos estos juegos de intereses que muchos de nosotros no entendemos, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero que a veces es interesantísimo conocer qué hay debajo de los tapetes de las cosas. En este caso, vemos que ya se han planteado coaliciones en las redes. Veíamos hace unos días que en una gira de Andrés Manuel López Obrador se le preguntaba sobre a qué personajes no admitirían en su partido político, y él mencionó algunos de los personajes, y uno de ellos precisamente
Había hecho o al parecer así se había visto un cierto coqueteo, un cierto acercamiento. Y posteriormente a que se dijo que no se les, no hay mucha filia, bueno, ni mucha ni poca filia en ese partido con este tipo de personajes, bueno, ahora van virando y se están pensando en otras alianzas, en otras estrategias. Maestro, ¿qué tan rápido se puede hacer el cambio de estrategia como una cuestión realmente política? ¿Qué es la política? ¿O por qué se pueden dar esos virajes tremendos que vemos en las alianzas, a veces entre el agua y el aceite, y que lo que importa a como dé lugar es conservar pues una plataforma que además de política es económica? Lo escuchamos con atención. Bueno, efectivamente, licenciada Celeste, estamos ante una clase política en la que el pragmatismo es lo que guía su forma de actuar, y el instinto de conservar el poder por el propio poder los aleja de cualquier esquema o punto de partida doctrinario, y esto lo vemos, por supuesto, en este momento en todos los partidos políticos, en donde se dan purificaciones por el simple hecho de llegar a una nueva militancia, o donde se sataniza sin llegar a hacer verdaderamente un debate de ideas, de propuestas, de doctrina, de proyecto de nación. Ante este panorama en donde nuestra prioridad, lamentablemente, la gran mayoría de los mexicanos, pues tenemos distractores muy, muy severos, la sobrevivencia económica en primera instancia, los altos costos de los energéticos, la tragedia futbolística de nuestra selección, y de último, la política que incide en todo nuestro desarrollo, en nuestra actividad, en el proyecto de vida, pues lo hemos delegado o relegado para que esos vacíos se llenen no necesariamente con lo mejor. Estos personajes que hoy claman por la creación de los llamados gobiernos de coalición fueron los mismos, y tenemos nombres, obviamente, no hablamos de fantasmas, hablamos de un Mario Fabio Beltrones que cogobierna o gobierna paralelamente a través del poder legislativo, y nunca acepta o nunca cede o transita cómodamente a partir del asesinato de Luis Donaldo Colosio y posteriormente el gobierno de la transición democrática con Fox y el presunto fraude electoral que se da en el 2006, licenciada. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, escuchaba con mucha atención, Celeste, y creo que el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza ha tocado, al igual que tú, uno de los puntos fundamentales, porque se supone que los electores llevan al poder al candidato que tiene más votos, por ejemplo, a la presidencia de la República. Pero resulta que individuos que en su vida han estado cerca, en realidad, de las comunidades, de las colonias, de las delegaciones políticas, en fin, de las villas, los pueblos, como Emilio Gamboa Patrón, resulta que llegan al Senado o llegan a la Cámara de Diputados y desde allí gobiernan. No es necesariamente el caso de Mario Fabio Beltrones, quien, bueno, ha sido favorecido por el dedo presidencial, ha sido gobernador, en fin, pero que también, sin tener un puesto ejecutivo, desde el legislativo marca pautas, o incluso fuera de la Cámara de los Diputados o de la Cámara de los Senadores. Resulta que hay gobernantes en nuestro país que ni siquiera son electos y que muchas veces tienen tanto o más poder que el jefe del Ejecutivo Federal. Celeste. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿qué acento quiere usted poner en todo esto y en la perspectiva de momentos tan complicados y en la que vemos también los ciudadanos? Nos hemos dado cuenta, muchos de los ciudadanos,
de parte del juego que antes no nos dábamos cuenta. ¿Qué irá a pasar ahora? Bueno, evidentemente se dio algo que no se esperaba por la clase política que estaba jugando con las exigencias globales del modelo económico, geopolítico, que era precisamente las reformas estructurales y básica y fundamentalmente la reforma energética. Desde Zedillo, desde el gobierno de Zedillo, no se pudo hacer esa reforma exigida por el entorno, los intereses norteamericanos para tener el control político a través del energético. Esto se mantuvo en la famosa alternancia del 2000, donde parte de las condiciones era precisamente llevar a cabo esas reformas que siguieron postergadas. Llega Felipe Calderón desde su función de haber sido secretario de Energía y con la anuencia y la simpatía de la familia Bush para iniciar este procedimiento, pero siempre se topan con esa estructura legislativa que acota cualquier tipo de propuesta bajo la hipocresía, porque en eso se basó, no fue un hecho real, la hipocresía de estar defendiendo la soberanía nacional y el patrimonio energético. Y recuerdo, y vaya que es necesario volverlo a poner a la mesa, que fue precisamente nuestro club, el Club de Periodistas, a través de usted, licenciada Celeste, el maestro Moris, que se iniciaron aquellos foros históricos para debatir las razones de las reformas, el por qué sí y el por qué no debían darse este tipo de reformas, que era lo que se jugaba en el país, y fueron semana tras semana estas convocatorias en las que jamás se tuvo la presencia de ninguno de estos personajes que hoy se desgarran las vestiduras, licenciada. Exactamente. Ahora, yo quiero preguntarle cómo va la cuestión también generacional que vamos viendo en los partidos. También los cargos, los pecados, las culpas que se tienen desde los gobiernos anteriores, porque cada vez vemos más, y insistimos en estos micrófonos porque se nos hace pertinente subrayarlo, porque luego se nos utiliza como carne de cañón y entonces se ataca sobre un evento y los demás partidos que no están en el gobierno en el momento que sea, porque antes era el PAN y entonces iban sobre ellos del PRI, pero ahora que está el PRI están sobre ellos básicamente los panistas, como si fueran tan ajenos a toda la cama que tendieron desde Fox y luego Calderón, y luego también con ese golpeteo interno que también tienen en el PAN, con un cambio generacional. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, que evidentemente, licenciada Celeste, la cronología sigue su marcha y los partidos se van renovando. Pudimos ser testigos de la manera en que el Pacto por México, que fue la fórmula estratégica con la que el presidente Peña Nieto logra este acto, que para mi punto de vista muy personal, y así está plasmado en mis colaboraciones en Voces del Periodista, es un acto involutivo, antinacionalista, pero bueno, globalmente fue algo que se aplaudió en los entornos mundiales, ¿no? Vimos en el momento de discutir procedimientos políticos una curiosa rebeldía o una confrontación ideológica, donde esa imagen que se tenía de Manlio, de un hombre capaz de debatir con quien se le pusiera enfrente, fue pulverizado por Ricardo Anaya en un evento público, y vemos dentro del PRD también otras corrientes internas renovadas que están empujando para acabar con los lastres que han mantenido intocables los privilegios, y por supuesto, y algo que muy pocos quieren tocar, es la creación de un espacio político propio de Andrés Manuel López Obrador a través de su partido Morena, donde deja de ser un grupo político itinerante que anda prácticamente como buscando dónde establecerse, y se convierten en moneda de cambio en las negociaciones políticas en cada uno de los procesos en los que se participa. Cuando se propone estos gobiernos
velado por no perder lo que ellos han tenido siempre, el poder, ya fuera por crímenes, ya fuera por negociaciones y transacciones políticas o por acuerdos inconfesables. Hoy hay una nueva generación que está empujando y esa es la nueva generación que está confrontándose en el marco global, porque desgraciadamente pues México está en América, pegado a Estados Unidos, tenemos todavía el petróleo y geopolíticamente pues no nos vamos a poder despegar de ese entorno. No nos podemos cambiar de domicilio. Jorge, querido, antes de irnos al corte nos planteas tu punto de vista y regresamos con el mismo. Sí, cómo no. Creo que debiéramos retomar lo que planteó el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza al inicio del programa, el poner los ojos ahora sobre la próxima Asamblea Nacional del PRI. En Voces Diario, en Voces del Periodista.mx, ha desarrollado una serie de artículos que se llaman Asamblea del PRI, chantaje o ruptura. He recibido ya la colaboración más reciente que habremos de subir dentro de un ratito. Entonces, de lo que pase en la Asamblea Nacional del PRI, habrá mucha repercusión a nivel nacional e incluso internacional. Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir a un corte. Yo le mando un abrazo cariñosísimo a nuestro productor y director general, Maurice Salom. Regresamos. Gracias. Está usted escuchando Amigos, Voces del Periodista si con su nos amiga Celeste comentan Sáenz de ahorita, Regresamos. vamos a regresar con esto y yo creo que también ahorita con nuestro querido Prometeo, para ir también variando y luego regresamos. Como ves, don Jonathan, ahorita me checa cómo van en los tiempos, ¿no? Torneo de apertura del fútbol mexicano, me gustó el América del Piojo Herrera, que recuperando piezas el equipo entonces, sobre todo sólido en que defensa y rápido al despliegue. la pueden Me gustó el equipo de Santos, que le dio la batalla a unos Gracias. Tigres, que esta vez no pudieron ni meter Ay, las gracias, manos para Dianita. buscar nueva goleada. A ver, hay que ¿por qué no sales? Ven, mami. Pero cuidado con el Atlas de ¿Qué Pepe pasó? Guadalupe Le estoy mandando la Cruz. información El Atlas viene en jugando Facebook bien y en al Twitter. fútbol. Muchas Suma felicitaciones en victorias Facebook. consecutivas al nivel Ay, gracias, me las político pueden en mandar casa. para agradecer. Un favorito para ser campeón es Gracias, Cruz Azul. Jonathan. Ya se notó. Aunque el fútbol Ahorita nos mexicano completas es tu competitivo, opinión o es muy irregular. o eso No era puedes lo que- decirle, ya puedes regresar directo con el maestro Enrique Pastor, en el sentido de que ya falta menos para la Asamblea Nacional del Porque PRI. ahorita vamos sobre eso y ya para irnos con... Sí. Yo me voy a mandar las fotos para ver si logro subir la síntesis terminando. Mi nombre es Karen Adriana Rivera. A ver, Yo me embaracé Jonathan. a los 15 años y por eso me dio la eclampsia. Pensé que no me iba a salvar. Soy mamá de Karen. Cuando llegó aquí, ya llegó casi muerta. Se puede decir que aquí me la rompieron. Está bien, ¿no? Gracias. Sí. Estamos, queridos amigos, viendo ahorita la posibilidad, hemos estado contactándonos con la marcha por Morelos, están en las negociaciones y nos están diciendo que en unos minutos más, ¿no? Pero no saben cuánto puedan salir con alguna noticia. Todavía están adentro, ¿verdad? A ver si puede preguntar, insistir, para poderles decir cómo va esa plática que se está llevando a cabo en la Secretaría de Gobernación. Entrega de resultados. ¿Mande usted? Entrega de resultados. La entrega de resultados. Ok, A ver, gracias. Habla la mamá de Sharon Calixto está bien, Mendoza. ¿no? Llegué a este hospital por un problema Me tiembla mucho la mano. me realizaron Luego dos hacer cirugías. movidas, pero estas salieron bastante bien. A ver, Dianita, Bien equipado. ven. Con obras como esta, Mire, estamos tiene que construyendo aparecer un país más saludable. Diana Conoce más Mónica. en www.gov.mx/salud. ¿Sí saliste? ¿Sí salió? Yo creo que sí. Ah, bueno. ¿Puedo tomarle foto y ponerle? Nuestra guapísima, sí, por favor. ¿Sí? Nuestra A querida. ver, mi reina, te voy a tomar foto. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias. Conéctate a la cultura. Era
la cápsula, sí es cierto, de la Secretaría de Cultura. Cine, danza, teatro, exposiciones, conciertos, talleres festivales. y mucho más. La Secretaría de Cultura recomienda. República Mexicana. Deja volar tu muy bien. imaginación. A ver. Convocatoria nacional Son Art 2017 bajo el eslogan No, porque está haciendo... Alimenta tu creatividad. No, sonría, jovencita. Y derecha. Muy chula, Diana. Usando elementos de reciclaje de la popular sopa marucha. Tablets, Las dos nenas cámaras, súper laptops, talentosas, qué computadoras barbaridad. son los estímulos. Así. La premiación se realizará en el Museo de Arte Popular de la Así, Ciudad de México. así. Consulta la Y yo. convocatoria Son Art 2017 y sigue las redes Twitter y Facebook. Yucatán. Sí salió, maestro. Ahorita Con lo una veo. cartelera integrada Que le por puché 15 mal. agrupaciones, se llevará a cabo la muestra estatal de teatro MET y el festival Milberta Cantón, que este año trae una programación de 32 actividades entre Cerró los ojos. Cerraste los ojos. Se llevarán a cabo del 28 de julio al 11 de agosto. La muestra estatal de teatro y el festival Wilberto ¿Quieres que se la Cantón tome yo? incluirán la presentación de Mira, 27 obras. sí, o si me la mandas, Consulta. A ver, A ver. ve para... Mayor información, Para acá. visita Sonríe. www.cultura.gov.mx. Abre los ojos. Síguenos en Le da pena. _MX. Ahí está. No le gusta aparecer. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estábamos aquí en cabina, en esta maravillosa cabina de ABC Radio Group de Organización Editorial Mexicana, y también en la transmisión del Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, pero aquí en cabina con nuestra queridísima Diana Mónica, que está en la cámara aquí de Periscope y de Facebook, y el maestro Jorge Santa Cruz tomándole una fotografía. Queridos amigos, gracias Arturo Choescarti, gracias Julián Rodríguez, Ali Castro, Eduardo Rodger, Morelos Red, un saludo a todos, Isabel Pacheco Aguilar, gracias a Ramsey Silmás, a Pablo Valencia, muchísimo gusto, Angélica Martínez, muchísimas gracias. Vamos a seguir pasando, Isabel Pacheco Aguilar. Hola, buenas noches. Hola, nuevamente disfrutando de los excelentes contenidos de su programa. Ojalá pudiesen aumentar el volumen porque no se oye con claridad. Ay, vamos a hablar más fuerte porque aquí estamos acá, pero gracias Isabel querida. Nos mandan saludos, Miriam Grajales, no alcanzo a ver toda la pantalla, pero ahorita voy a ver. Va Víctor, excelente programa, lo escucho desde hace varios años. Ay, gracias, va Víctor, un beso. Emilio Gamboa, famoso por tener una mega colección de arte evaluada en millones, es otro Duarte, dice nuestro querido Diego de Luna. Un beso a Pampi Rueder, el dedazo, el compadre, el amigo, el hijo, el tío, el sobrino, así son las apuestas en el gobierno. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a sus comentarios, queridos amigos. Yo quiero felicitar a todos nosotros a nombre del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Italia P. Un abrazo a Juan Carlos Flores Aquino porque hoy estrenó horario. Entonces hoy estrenó el horario y seguramente va a ser igual de exitoso que como lo ha sido hasta ahora Poder Ciudadano. Y bueno, pues un abrazo desde aquí. Juan Carlos Flores Aquino y todo su estupendo equipo. Bueno, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, algo más que usted quiera agregar en estos momentos en que hablamos de banalidades. A la mayoría de los mexicanos no nos importa, no entendemos el juego que hay debajo de la mesa. Lo que vemos es lo que no hay arriba de la mesa, que son los recursos, que es alimentos para la gente, que es que esté bien el campo nuestro, que es que tengamos muchas cosas que necesita nuestro país. Y finalmente, pues estamos hablando de cosas que la mayoría no entendemos, no nos interesa y nos debería de interesar entender, exigir y darnos cuenta de qué nivel de banalidades tenemos también en vez de discutir e ir todos juntos por el beneficio de México. Claro que hay personajes que así lo hacen, pero por desgracia no son los más. Independientemente de esto, ahorita se está viviendo una realidad que está haciendo precisamente ese Poder Ciudadano que viene desde Morelos. Está la marcha por Morelos,
está aquí a unas cuantas cuadras de esta Torre de la Información de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, en donde están reunidos para que tengan una carta de resultados, para que podamos decirles qué pasó, y si no va a ser nosotros, seguramente a nuestros compañeros de los siguientes programas y de los diferentes medios también nos van a informar y vamos a saber qué está pasando con esta marcha importante, porque se ha unido una coalición de ciudadanos, o sea que lo que están priorizando más que intereses de partidos y todo, es el que se responda a tanta carencia, tantas circunstancias de terror que se han vivido en el estado de Morelos, socavones, ¿no? Unos son entierros, son tumbas, otros son las fosas, y otra forma de fosas ahora el socavón, y sobre todo la desatención a que 2 personas, Juan Mena, padre e hijo, fallecieran por una indolencia absoluta en la que ahora se están echando la pelota, como si las vidas humanas no hubiera sido lo fundamental a remediar en ese momento, cerrar el tránsito y en vez de estarse preocupando en dimes y diretes y en ver qué dicen los medios de comunicación, atender la vida de las personas. Vamos viendo las consecuencias también, y nos lo ha reportado Morelos Reter y Berto Campo, lo vemos en las redes desde Morelos, de ciudadanos de allá, que reportan todas las afectaciones que han tenido por las lluvias, se han inundado colonias aledañas, porque no solamente es el socavón, es todo el daño que han causado alrededor. Eso entre otras cosas, y bueno, pues vamos a dar seguimiento a los reclamos también. El señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pide se le den los recursos que debe de darse y que al parecer han sido bloqueados, y entonces cada quien viene a ver para los recursos, para el contacto y lo que se tenga que hacer para que Morelos se mueva de una mejor manera. Entonces, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿algo que nos quiera agregar? Bueno, que evidentemente usted ha puesto un ejemplo sobre la mesa en este instante, que es esa marcha de los ciudadanos de Morelos, hartos, cansados, ya completamente rebasada toda tolerancia y toda paciencia al exceso, a la ineptitud, a la incapacidad, a la intolerancia política de un sujeto a quien, bueno, hace válido aquel dicho que dice que el poder marea a los inteligentes, pero a ciertos personajes los vuelve locos, y esa demencia de poder radica básica y fundamentalmente en la ausencia de responsabilidad cívica, no solo en Morelos en este momento y en la tragedia del socavón, que es el monumento supremo de la corrupción concertada en los 3 niveles de gobierno, sino también la falta de participación ciudadana de un país que sigue eligiendo presidentes, gobernadores, diputados con participación de menos del 30% de sus ciudadanos de las urnas. Los vacíos se van a seguir llenando de estos personajes en tanto no seamos capaces los mexicanos de saber decidir, seleccionar y darle el poder de gobernar a los mejores, sean del partido que sea. Bueno, pues agradecemos enormemente a Bono, a Carlos Garza Sada, a Diego, a todos que estamos en este programa. Ustedes están con nosotros, somos para ustedes y de ustedes. Y bueno, pues querido Prometeo Nuclear, tú siempre con tu búsqueda, ¿no? Y cruzando información, y con este juego geopolítico en el cual lo vemos y insistimos también en temas internacionales que parecen tan lejanos algunos y que totalmente rebotan y tienen que ver, y es el mismo sistema, van cambiando de escenario, cambian aparentemente algunos personajes, pero la trama va siendo prácticamente la misma. Adelante, Prometeo, y muchas gracias. Buenas tardes, Celeste, gracias por permitirme este espacio. Sí, justamente traigo una historia hoy que pues tiene que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos, el llamado Russiagate, que trata de involucrar a Donald Trump con una intervención en la política de los Estados Unidos de Rusia. Y esto es muy interesante, yo pienso que es una historia mucho más interesante de espionaje que las de James Bond.
y pues nos habla de cómo funciona el mundo real y cómo se toman las decisiones. Y aunque pareciera lejano y sobre todo pues el repudio que a veces sentimos los mexicanos por Donald Trump, pienso que es muy importante saber lo que está pasando allá porque pues empiezan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y es muy importante que estemos al pendiente de lo que ocurre en la estabilidad política de los Estados Unidos, que tiene una repercusión mucho más fuerte incluso a veces que lo que los actores, bueno, aquí en México pretenden o simulan, como Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto, sino que es más importante los mandatos que les mandan desde allá para hacer, pues sobre el Russia Gate. Hay dos documentos muy interesantes que se habla pues sobre la intervención de Rusia en los Estados Unidos. Uno fue hecho por un agente de inteligencia del M16, que es el sistema de investigación de Gran Bretaña, es algo así como la CIA de Reino Unido. Un ex agente es Christopher Steele, y este señor, bueno, fue el que fue encargado de hacer la investigación sobre las conexiones o la influencia de Rusia en los Estados Unidos, y esto aconteció, bueno, en las épocas preelectorales, y nos encontramos con que pues su investigación fue pagada por gente en el propio republicano que estaba en contra de Donald Trump. Posteriormente fue pues financiada por los hilarianos o la gente de Hillary, y hablaríamos de lo que sería más bien el Hillary Gate. Pero bueno, hay que ver qué es lo que hay en este reporte de inteligencia. Se habla de que hubo una conducta inapropiada y reuniones de Donald Trump con Rusia, y que había incluso una investigación de Rusia. ¿Sí? Perdón, termina tu frase, es que vamos a un corte. Ok, sí, y pues nada más comentarles que pues esta situación pues de tratar de involucrar a Donald Trump con Rusia, bueno, tiene efectos geopolíticos importantes. Exactamente, con este tema regresamos, queridos amigos, no tardamos, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC Radio. Recuérdame tu nombre. 760. Juan José Méndez. Juan José Méndez. Habla la doctora Nayeli Vaca. Aquí llegó por... Ay, qué lindo, las llamadas. Me llamo Sara Suárez Maestro Rubio. Jorge. Mi hija ya no podía respirar, ya le faltaba oxígeno. ¿Quieres la llamada? Construimos y equipamos el hospital de ¿La Ciudad llamada? Hidalgo, Michoacán. De esta forma, se amplían los servicios de salud para Qué miles de maestro habitantes de la entidad. queridísimo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Por la buena atención que tuvo mi hija, muchas gracias. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando ABC Radio? Yo soy Nadia y los quiero invitar a que todos los sábados se den una cita conmigo a las 10 de la mañana porque estoy con mi programa Nadia Música. Hablamos de muchas cosas y estoy segura que te van a gustar porque nuestra misión es dibujarte una sonrisa en el rostro. No te lo pierdas, sábados 10 de la mañana, Nadia Música. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Qué bueno que se promueva la música Está usted mexicana, y eso se hace aquí en Voces ABC del Radio. Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también en las frecuencias del Gran Grupo Radio Turquesa y en las de La Pantera, en la frontera norte. Maestro Jorge Santa Cruz, el tema que nos trae Prometeo Nuclear a la mesa, sobre estos juegos que, insistimos, vemos muy lejanos y que mucho tiene que ver, y en este intento tremendo de tratar de involucrar a Donald Trump con el famoso Russia Gate, lo que nos comenta Prometeo Nuclear, y que hay que darnos cuenta, no es que se defienda a un personaje como Donald Trump en muchas cosas, pero en la parte geopolítica está tratando de hacer cuestiones que obviamente rompen esquemas de intereses de los neoconservadores de una manera muy importante. Y ahí están los amos de la guerra.
y en esta parte están chocando con Donald Trump, y allí el grupo de Hillary Clinton, que ella incluso prometió una guerra nuclear en caso de llegar a la presidencia, están empujando para que esto sea, tratando de acorralar esa parte de política internacional. Maestro. Así es. Creo que lo plantean con mucha claridad, Celeste, tanto tú como Prometeo Nuclear, @Prometeo Nuclear. Miren, voy a ser muy breve, pero en los años de 1915, 16, 17, el FBI descubrió que, las instancias de seguridad nacional de Estados Unidos descubrieron que magnates como JP Morgan habían financiado actividades de León Trotsky y de Vladimir Ilich Lenin, y no pasó nada. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, fue abierto el apoyo de Roosevelt a Stalin. Centenas de tanques de guerra, aviones, etc. Eran aliados. ¿Qué quiere decir? Que Putin ahora no es aliado de esta clase neoconservadora, señora de la guerra, ama y amos de la guerra. Y por eso le están haciendo la guerra a Putin y a Donald Trump. Exactamente. Adelante, Prometeo Nuclear. Sí, así es. Efectivamente, pues hay esta campaña de tratar de desbocar lo que es las propuestas de campaña de Donald Trump, sobre todo una alianza que estaría él armando con Rusia y con China, pero lo interesante es que primero se hace una campaña de rusofobia para que esto no se dé como un vínculo. Por ejemplo, esta investigación que les comentaba de Christopher Steele de el M16, habla de que hubo presiones reuniones de Vladimir Putin con el equipo de Donald Trump, o sea, de funcionarios del gobierno ruso. Habla de que la propuesta de poner a Putin en el poder era para romper las alianzas occidentales, que es lo que estamos viendo en lo que está haciendo Trump al no respaldar a la Unión Europea, al no respaldar a la OTAN. Son una serie de mentiras que el propio Vladimir Putin ha planteado como en forma sarcástica, diciendo, yo he participado en una agencia que todos sabemos que él fue agente de la KGB, y dice, en esa agencia al menos se nos pedía algunas cosas de rigor cuando hacíamos un reporte, se nos pedía qué, quién, dónde, cuándo y cómo, y dice, estos reportes de inteligencia hablan de supuestas reuniones, pero no dan fechas que se pudieran verificar. Entonces es una sarta de alegatos que no tienen ningún fundamento. Ahora, la otra cuestión también interesante es el supuesto hackeo al Partido Demócrata, hecho por hackers rusos, y que supuestamente se dieron esta información de que Hillary Clinton había dañado las campañas presidenciales, la campaña interna del Demócrata, y resulta que hay un grupo de peritos, expertos también de inteligencia, que hicieron un diagnóstico forense de lo que es ese hackeo, y lo que ellos plantean es que los archivos que también fueron divulgados por Wikileaks el 15 de junio de 2016, y unas horas después un hacker llamado Guccifer 2.0 se las atribuyó, resulta que desde el principio Julian Assange dijo que esto no era un hackeo, sino era una filtración interna, y aparece este Guccifer 2.0, supuesto hacker, y dice que él en realidad hizo el hackeo, ¿no?, desde Rusia. En entrevistas que se le hicieron obviamente por la red, en sitios donde no se pueden rastrear, pero se puede hablar supuestamente con este Guccifer 2.0, los que hablaron con él, los que lo entrevistaron, se dieron cuenta que ni siquiera hablaba ruso. Y en el análisis de los metadatos, para explicar lo que son los metadatos, es por ejemplo cuando nosotros hacemos un documento en Word y lo guardamos, cuando registramos nuestra computadora, le ponemos el nombre o el administrador o el nombre de nuestra computadora. Digamos que los metadatos, también cuando queremos abrir un archivo de internet, nos dice, este archivo se ha bajado de internet, y tiene un certificado que nos dice si es de una compañía conocida, o si es de una compañía desconocida, no nos deja como abrirlo. En todas este tipo de descargas de archivos se encuentran estos datos, y lo que encontraron estos peritos, que anteriormente habían escrito una carta también a el gobierno de Bush sobre la cuestión de Irak, sobre la cuestión, le habían hecho un dossier anteriormente a Colin Powell diciendo que las supuestas armas de destrucción masiva
en Irak pues no eran concluyentes en las pruebas y que pues Estados Unidos no debía meterse a una guerra de este tipo. Bueno, ahora le hacen otro análisis de este tipo de inteligencia y dicen que pues para empezar encuentran que esta información se hizo alguien trabajando en el horario del Pacífico en los Estados Unidos, que se trató de cambiar la fecha para mostrar que había sido en Rusia y que se copiaron 1976 megabytes en 87 segundos, lo cual es una velocidad de descarga imposible que no existe para pues bajarla por internet, por las velocidades actuales de internet. Entonces tiene que ser una descarga que se hizo a un dispositivo externo. Entonces lo que estamos hablando es que hubo una pues operación ahí dentro del propio Partido Demócrata para presentar esto como si fuera un asunto hecho desde Rusia. También pues este reporte del que hablábamos anteriormente nos demuestra que no hay pruebas contundentes sobre Russiagate, sino que todo ha sido una campaña de CNN, una campaña de los medios oficiales en los Estados Unidos, que incluso pues están lanzados a lo que llamamos una revolución de colores, o sea, tratarle de dar un golpe de estado dentro de los Estados Unidos por la propia debilidad pues de los planteamientos de Donald Trump. Pero bueno, lo interesante es, por ejemplo, lo que dice Sergei Lavrov. Él dice que pues los problemas que hay entre Rusia y Estados Unidos devienen de un montón de problemas heredados por el gobierno de Obama, el cual decidió hacer cosas sucias para socavar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Asimismo, pues Lyndon LaRouche, otro analista en los Estados Unidos, dice que es una operación traidora para hacer un enfrentamiento imperial entre los Estados Unidos, Rusia y China, esta cuestión de la histeria del Russiagate, que se aleje de la propuesta de la ley Glass-Steagall. Y con esto pues nos damos cuenta que hay una operación clásica de las de golpes de Estado, pero manejada primero con la campaña de medios, como lo hemos visto en pues Venezuela actualmente, lo vimos en Ucrania, en Siria, que primero se hace una campaña mediática tratando de dirigir la opinión hacia un lado y después se lanza pues las campañas o los supuestos artificios, hasta a veces golpes de Estado constitucionales, como lo vimos en el caso de Dilma Rousseff, y algo así estaría pasando en los Estados Unidos para evitar que se una a la nueva ruta de la seda, a la alianza entre Rusia, China, India y los países del suroeste asiático que están lanzando esta alianza por el desarrollo. Es algo muy interesante. Muy buen análisis, Prometeo querido. Muchísimas gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Celeste Linda, muchas llamadas. Gracias a Aida Aguilar Galván, a Jorge Flores Martínez, a Salvador Pérez, a Matilde Sánchez, a Arturo Fernández, a doña Silvia Domínguez. También gracias a Rosario Gloria Aguilera, a Octavio Moreno, a Martín Silva, a Carlos Strudel, a don Guillermo Torres, Óscar Olivo, María Elena Chávez, Antonio López. Muchísimas gracias, maestro Jorge Santa Cruz. ¿Con qué reflexión nos dejas? Con que no está de más en saber que debemos ponernos a estudiar, aunque no necesariamente tengamos que ir a la escuela. Escuchemos plural, veamos plural, leamos plural, y ocupar los espacios que como sociedad hemos dejado vacíos, como lo decía el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, porque el gran poder lo tenemos nosotros. Exactamente. Y bueno, maestro don Enrique Pastor, ¿qué reflexión? Pues sí, un extraordinario análisis del maestro Prometeo, que obviamente estamos ligados como país y en el mundo en todos estos intereses. No está ajeno este conflicto donde se intenta cuestionar una política del señor Donald Trump y crear este entorno. Lo vivimos con Irak en la creación de esta situación casi de final de mundo. Exacto. En donde se hablaba de que se tenían guardadas armas de exterminio y finalmente pues lo único que se están llevando de allá es el petróleo. Exactamente. Aquí. Maestro querido, perdón, ya estamos por salir. Démonos cuenta que no se repita aquí, allá, acullá, donde sea. Nos aplican la misma receta y después pretenden o creen que no nos damos cuenta de las cosas. Yo creo que vamos a apelar al sentido común y como dicen el maestro Jorge Santa Cruz y el maestro también Enrique Pastor Cruz Carranza, el mismo Prometeo Nuclear, la pluralidad es muy, muy importante, es fundamental. Sigamos en estas frecuencias, queridos amigos, aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Les quiero entrañablemente, nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias.
Thank